Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que vamos a hacerle a Gonzalo Azcoitia. Él ha trabajado en el sector financiero durante décadas, es un gran experto en el mundo del mercado de capitales, en la gestión de activos, trabajando en un montón de gestoras internacionales, y además también es un gran conocedor, amante, apasionado y por vocación el coach, con lo cual él suma todas las emociones a los conocimientos del mercado de capitales y lo hacen pues un entrevistado o un ponente de absoluto lujo, y es al que tenemos en este día, en la jornada de hoy, para entrevistarle. Gonzalo, bienvenido una vez más al Inversor Inquieto. Muchas gracias por invitarme, María Jesús. Siempre es un placer. Hoy vamos a hablar del sector aeroespacial. Exactamente. Te lo pongo fácil. La primera pregunta: ¿por qué el sector aeroespacial empieza a ser una temática atractiva, que cada día está más por ahí? Se está hablando, ya se están haciendo fondos de inversión para invertir en ello. ¿Y por qué está tan así de boga ahora? Está en el candelero porque antaño, cuando el hombre llegó a la Luna, a mí mi padre me despertó en julio del 69 para ver llegar el Apolo 11, recuerdo perfectamente. En aquella época era solo sector público, era la antigua URSS, Estados Unidos, básicamente ellos dos compitiendo, y era un tema geopolítico básicamente. No había un interés económico porque no había iniciativa privada. De hecho, el interés económico era un poco contraintuitivo, porque la empresa que hacía la misión cobraba un margen sobre el coste, con lo cual a mayor coste, mayor margen. No tenía mucho sentido reducir. No le importaba gastar y gastar. Y por supuesto, todo lo que era basura espacial, combustible, o sea, la sostenibilidad ni se contemplaba, ni estaba ni se la esperaba. Y ahora estamos viviendo una revolución en el sentido de que aparece la iniciativa privada. Desde una cosa que se llamaba la Space Act, una ley americana, se abre la posibilidad de que la iniciativa privada llegue al espacio. Entonces, aparte de Jeff Bezos o de Elon Musk, que son los más conocidos, pues aparecen otros empresarios, el dueño de Planet, el dueño de Rocket Lab en Nueva Zelanda, que empiezan a jugar en el espacio de otra manera completamente distinta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el coste de lanzar 1 kilo al espacio se ha dividido por 10 en los últimos 20 años y se va a dividir por 10 en los próximos 10, es decir, que es exponencial la velocidad. Ha pasado que se han incorporado un montón de tecnologías avanzadísimas, como la inteligencia artificial, la fabricación en 3D. Ahora mismo los cohetes se fabrican en 3D. Es bastante espectacular ver cómo una impresora 3D, que a mí me costó trabajo entender el concepto, te fabrica un cohete entero. Los cohetes empiezan a ser reutilizables, ya no se tira el cohete, que sería como si tú y yo nos vamos a un Airbus 340 a Nueva York y al llegar a Nueva York al Kennedy explotara el avión. No parece que tenga mucho sentido. Los cohetes, en realidad, eso es lo que pasaba. Ahora ya no, ahora ya hay parte del cohete que baja otra vez a la Tierra. Es como si vieras el vídeo al revés y lo ves aterrizar, ¿no? Entonces estamos llegando a una revolución que da lugar a un espacio completamente diferente, y la sostenibilidad está en el corazón también. Los pocos fondos de inversión que hay por ahí, que hay un par activos, por lo menos el que yo más conozco, no invierte en compañías que utilicen derivados del queroseno. Tiene que ser o metano, que está en la biomasa y que hay en Marte, por cierto, o hidrógeno. El hidrógeno sale de H2O, del agua, y ahí de eso hay mucho en el hielo de la Luna, por ejemplo. Entonces la idea es ir a la Luna y ahí poder cargar hidrógeno. Y luego la basura espacial. Ahora mismo hay empresas que se dedican a la limpieza del espacio, porque hay millones de piezas pequeñitas y medio millón de piezas mayores de una pelota de tenis. El peligro es que eso, al chocar con satélites genera lo que se llama el síndrome de Kessler, y es que cada vez salen más partículas y por lo tanto más peligro. Para la Tierra, porque eso al final viene y para los satélites que están, es decir, para todo lo que está allí. Te cuesta un montón de dinero poner un satélite en órbita, luego resulta que choca con algo y te lo dañan. Una partícula pequeña que lleva dando vueltas desde el año 62 y adiós tu inversión. Y adiós tu inversión. Entonces, ¿qué actividades, Gonzalo, podemos decir que son las que predominan ahora ahí para poder decir que son las que generan ese atractivo inversor, ¿no? Primero, esa necesidad de capital. Bien. Y al mismo tiempo ese atractivo inversor, como siempre, que busca pues el Amazon, ¿no? Por ejemplo, de los años, el comercio electrónico de los años 20. Por ejemplo, la observación de la Tierra para agricultura de precisión. Y efectivamente hace no mucho estuve con un argentino en una cena que tenía una explotación agrícola
tan grande que no me quiso decir la extensión. Dijo que era media para Argentina, pero asumo que era inmensa. Y él me dijo que utilizaba la inteligencia artificial con la observación desde el espacio para irrigar, abonar, detectar cómo es el suelo, no sé cuántos metros por debajo de la superficie, eso son 20 metros o algo por el estilo, y entonces sus tractores y sus máquinas directamente utilizan esa información para la agricultura de precisión, para detección de seísmos, de fugas en oleoductos. O sea, bueno, en la guerra de Ucrania lo hemos visto todos, hemos visto fotos aéreas donde se detectaba que cuando Rusia estaba diciendo que se estaba retirando, en realidad tenía un convoy yendo hacia Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, observación de la Tierra sería una de las obvias. Por otra parte, hay cosas como la fabricación en el espacio. ¿Por qué se fabrica en el espacio pudiendo fabricar aquí tranquilamente? Porque ahí hay microgravedad. Y entonces, por ejemplo, si tú fabricas una prótesis de titanio en la Tierra, a tus ojos y los míos es perfecta, pero la gravedad le ha hecho un poquito menos perfecta, mientras que si tú lo haces en microgravedad es prácticamente perfecta. Aquí, cuando decimos perfecta, ¿a qué te refieres con esa perfección? En la forma, que no se chafa. Que no se deforma. Que no se deforma en absoluto por la gravedad. Entiendo. Merck gasta 15 millones de dólares al año en fabricar algún medicamento en el espacio por la microgravedad. La fibra óptica es mucho más precisa si se fabrica en microgravedad que en la Tierra. Entonces, bueno, eso abre un montón de posibilidades. Comunicaciones, fundamental. Para que pueda llegar Internet a muchas zonas montañosas, como por ejemplo Bolivia, que es un país extremadamente montañoso, se tiene que hacer por satélite. Y en la guerra de Rusia-Ucrania hemos visto que en un momento determinado Ucrania se queda sin Internet y se le prestan 2 satélites para que pueda tener Internet desde arriba. Entonces, por ejemplo, reducir la fractura social con las comunicaciones, observación desde el espacio, pero te puedo citar otras cosas que suenan un poco a ciencia ficción, como minería en asteroides, que se está ya pensando porque es muy rico en minerales. Hay un montón de posibilidades. Hay un empresario francés, Nicolas Gaume, que hizo un experimento realmente interesante, y es que envió 300 cañas de vid aproximadamente al espacio, a la Estación Espacial Internacional, y cuando regresaron a la Tierra las plantó al lado de sus gemelos terrestres, vamos a decir, y ha descubierto que crecen 5 veces más rápido y son mucho más resistentes a las enfermedades. Ahora están siguiendo con esa investigación a ver realmente qué ocurre. Sí, desde el punto de vista biológico, ahora ya entra la biología también. Bueno, y habrá que ver qué tipo de vino da. Claro. No vaya a ser que de Fanta de naranja, como digo yo. Claro. Pero estamos en un montón de posibilidades que incluso incluyen, y yo no sé tú, pero yo no sé si me voy a atrever mucho a hacerlo, ya no te hablo de turismo espacial, sino te estoy hablando de transporte espacial. Es decir, que se está hablando ya de hacer Madrid-Tokio en un cohete que sale de la órbita, o sea, sale de la Tierra, vuelva a entrar, y a lo mejor tarda, no sé, 2 horas o 1 hora y media en lugar de 11, porque va a 15.000 kilómetros por hora, porque va a más de 10 veces la velocidad de un avión. Entonces, bueno, realmente hay una revolución en cuanto a actividades, en cuanto a empresas participantes, etcétera. Al final todo inversor y todo proyecto privado pasa por la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se ve la rentabilidad de todo esto en el corto y en el medio plazo, por supuesto? Como estábamos hablando en su momento, acordad, yo cada vez que hablamos de esto, yo saco Terra en el año 2000, los que no lo hayan vivido, que le pregunten a sus abuelos o a los que lo sufrieron y que lo miren en internet qué pasó, pero Terra arruinó a mucha gente y muchos creyeron que el comercio por internet y el comercio online no iba a funcionar, que aquello era un desastre y que era un engaña bobos, entre comillas. Mira Amazon donde está hoy, que es el éxito del fracaso de Terra, o sea, es decir, ¿verdad? Es como, y de aquí estamos hablando lo mismo, por eso hablemos de rentabilidad. Lo que pasa es que va todo como mucho más rápido, incluso en aquello han pasado años, pero ahora todo se acorta, ¿verdad? En los tiempos, es ¿verdad? Exponencial, la velocidad es exponencial porque la tecnología avanza exponencialmente. Sí, y va muy rápido. A ver, estamos hablando de una revolución, no sale de cero, porque ya hay negocio aeroespacial. Sí, ya llevan muchos años invirtiendo y teniendo. $1 billón el mercado aeroespacial en el año 2040, o sea que estamos hablando de muchísimo dinero, pero sí es cierto que muchas de estas empresas necesitan una inversión en capital muy fuerte. Claro. Y eso hace
que su flujo de caja, el flujo de caja libre, sea negativo al principio. Inicialmente, porque tienen que invertir un montón. Lo mismo ocurre con los generadores de energías renovables y todo. Con el coche eléctrico, entonces tienen que invertir con fuerza al principio, por lo tanto tienen peor flujo de caja. Pero a partir, por ejemplo, de que suben un satélite arriba, a partir de ese momento el modelo de negocio es coste prácticamente cero y empezar a generar ingresos. Por ejemplo, hay una empresa ahora mismo de observación espacial que vende 3 millones de fotos que hace al día, 3 millones Casi de fotos a un montón de empresas, organismos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es vender todos los días. Los satélites están dando vueltas desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces, es cierto que esto es una curva que va a tardar un tiempo en dar sus frutos, pero está clarísimo que los va a dar. No, y sobre todo cuando decimos que hay que tener una inversión de medio y largo plazo, y yo no hago más que hablar cuando hablamos, y vuelvo otra vez a insistir, en el año 2000 y hace 22 años, hay gente que puede decir, no, es que yo no tengo intenciones de tener una inversión 10, 20 años, y a mucha gente le digo yo, pregunta cuántos ahorradores que creen que esto no lo van a hacer, ya lo han hecho en el pasado teniendo acciones del Santander o acciones de entidades financieras de nuestro país, o del BBVA, o de Repsol, o de Telefónica, y desde el año 2008 aquí tienen menos de la mitad de lo que tenían. Es decir, se han pasado 20 años perdiendo dinero, no con la certeza de ganar dinero como este es el caso. Por eso digo que, cuidado, que vamos a hacer la reflexión correcta, porque aquí, como hacíamos con el comercio electrónico, es tirar a pichón parado. Pero claro, sabemos lo que es un inversor experimentado sabe que es una pequeña posición de su cartera, que hay que dejarlo que madure, pero es un pichón parado. Déjalo que vuele y déjalo que madure, ¿verdad? Pero aquí estamos para ofrecer alternativas, pichón parado, dejando, no siendo traders, que eso es lo que tienes una certeza de perder con certeza, porque todos los traders, o al menos los no profesionales, los profesionales también, pero de otra manera, pero los aficionados, todos terminan perdiendo mucho dinero, y si son honestos te lo dicen, si no, ni siquiera te lo dicen. Bueno, y además ahora hay una ventaja, María Jesús, y es que ha habido una caída muy fuerte en inteligencia artificial, en espacio, en todo. De estas cosas, sobre todo en estas cosas, son los que más han caído. Entonces, los inversores que entren ahora en este tipo de cosas tienen una caída fuerte ya detrás. Entran como digo yo, en rebajas, entran con descuento. Ya la han pasado. Puede seguir cayendo, pero ya es otra manera. Y luego el potencial de subida a 7 años vista es muy alto. Amazon hablábamos de que después de la caída está un 600% por encima de sus valores. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de duplicar, estamos hablando de... Estamos hablando de exponencialmente... Bueno, Amazon perdió un 90% antes de estar donde está ahora, que la subida es un 600 aproximadamente. Claro, por eso digo que entonces, no sé cuántos aguantaron la caída del 90 y se quedaron. Pero los que entraron después, vamos. Los que entraron después, fenomenal. Y el que entró el primer día y fue capaz de aguantar esa tormenta. También. Pues maravilloso. Claro. Deberían estar censados. Como y luego aquí además, si lo hacen a través de fondos de inversión, que no hay muchos, pero conocemos alguno en el mercado muy potente, y ya hemos tenido nosotros la entrevista aquí también con la gestora francesa, ¿no? que tanto lidera esto, la Financière de l'Echiquier. Son muchos además, es decir, es todo el negocio, no solo una compañía, un valor y una concentración de riesgo, sino que tú vas ya con una protección, ¿no? Es decir, vas al sector aeroespacial protegido, con gente que te selecciona de lo mejorcito, y lo que no funcione lo sacarán, lo otro lo meterán, y por tanto es pues más protegido que elegir solo un solo valor, que puede salir bien o puede salir mal, ¿verdad? Claro, yo que siempre digo que hay que procurar no ver el telediario para evitar expresiones tipo martes negro en las bolsas mundiales cuando ha caído un 2 o un 1,40. El que invierta una parte pequeña de su patrimonio en este tipo de cosas, más que nunca que ni lo mire. Claro. O sea, que realmente si lo está haciendo a 5 o 8 años, que es que ni se preocupe de lo que va a hacer, que deje que se lo gestionen, claro. Ni se deprima si va a bajar. Que deje que lo gestionen y se acabó. Porque va a estar subiendo y bajando. Lo lógico es que al final se recojan beneficios muy razonables, porque el potencial de crecimiento de esta industria anual es en la mayoría de los casos de en torno del 20% anual. Claro, eso es mucho. Es muchísimo. Eso es muchísimo. Y bueno, ahí estamos, como decimos, siempre para ofrecer alternativas a los inversores, que vean que hay donde seleccionar, que dónde se trabaja, qué alternativas se buscan y buscan los gestores, y que siempre hay donde colocarse y posicionarse para ganar dinero en el tiempo y de forma mucho más tranquila. Gonzalo, como siempre, muchas gracias. A ti, encantado. Lo mismo digo, muchas gracias por estar con nosotros y por toda la información que nos has dado. Gracias a ti, María. Muchas gracias, Gonzalo, gracias. Y a ustedes
ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo tendrán otra entrevista tan interesante como la que acabamos de ver. Muchas gracias y hasta entonces.